Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Damos la bienvenida a quienes se conectan virtualmente y a quienes presencialmente nos acompañan. Hoy es un día especial, hoy es un día de fiesta, porque conmemoramos no solo el sacrificio por el cual Jesús nos ha salvado de la muerte y nos ha llevado a vida eterna, sino también conmemoramos en estos días su resurrección. Aquel acto que hace que todo cobre sentido. Y hoy queremos dar toda la gloria solo a ti, Jesús. Toda la gloria y levantar al Cordero. Levantamos al Cordero. Yo le invito a que usted levante al Cordero conmigo cantando esta canción. Porque tú eres digno, Señor. Tú eres grande, Señor, solo tú. Y hoy te alabamos. Levante sus manos y sus palmas ahí. A ver cómo están las palmas, fuerte, fuerte. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor. Te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Te alabamos, Señor. Declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor. Te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor.
levantamos al Cordero, preparamos su camino y creemos sus promesas. Declaramos que tú eres nuestro Dios. Declaramos que tu amor hoy está en nuestras vidas y puede ser transmitido generación tras generación. Fue transmitido por medio de nuestros padres y hoy nosotros podemos transmitirlo a las generaciones que vienen. Cuán grande eres tú, oh Dios, que mandaste a tu Hijo. Lo enviaste con un propósito y pudo salvarse en cualquier momento de ese sufrimiento, pudo salvarse, pero prefirió obedecer a su Padre. Y sufrió, tuvo estrés, tal vez depresión, tal vez ansiedad, porque sabía lo que iba a suceder. Y hoy entendemos que su obediencia nos ha salvado, su amor nos ha salvado, su sacrificio nos ha salvado y su pasión nos ha salvado. Cuán grande es tu amor, Señor. Hoy recibimos ese perdón porque te aceptamos, porque tú estás a la puerta y llamas. Nosotros te hemos escuchado y hemos abierto esa puerta. Y hoy podemos decir que cenamos contigo, que tenemos esa comunión contigo, oh Dios. Permítenos profundizarla, Señor. Y permítenos reconocerte todos los días de nuestra vida, lo que tú hiciste por nosotros. Reconocer tu nombre en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en cada palabra que digamos. Tú eres, Señor, en ti hallamos restauración. Cuando estamos en tu presencia, sabemos que no hay nada que pueda faltarnos. Dejamos nuestras cargas a un lado y nos conectamos contigo, Espíritu Santo. Sentimos como tú te paseas alegre por este lugar, viendo cómo tus hijos te claman, te adoran. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo.
estamos en tu presencia, Señor. Y nos entregamos a ti, Señor. Que necesitamos de ti, te necesitamos en nuestras vidas, Padre. Necesitamos que tú estés con nosotros. Necesitamos saber que tú siempre vas a estar ahí para acompañarnos. Necesitamos que tú nos digas que todo va a estar bien, Padre, y que tú vas a llevarnos de la mano, que tú vas a ir delante de nosotros, enseñándonos, mostrándonos la hermosura de tu santidad, mostrándonos todo lo que podemos lograr si es contigo. Oh Padre, grande eres, hermoso eres, Señor. Hoy quedamos en silencio, Señor, para escuchar de ti, para sentirte, para conocer más de ti, para que tú nos hables a través de tu palabra. Invito a que usted también, ahí donde está, le entregue su silencio al Señor. Padre, hoy es un día especial porque estamos celebrándote, celebrando tu amor por nosotros. Y te pedimos, Padre, que tú nos hagas dispuestos, nos hagas mansos para escuchar de ti, Señor, y para poner en práctica y por obra todo lo que hoy aprendamos. Quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias, Google. Ok, listo, ahora sí. Muy bien. No hay problema por eso, no se me preocupen. No tenemos ningún afán. Muy bien. Muy bien, y como estaba diciéndoles, estamos en un especial de Semana Santa. Estamos hablando de viendo con los ojos de Jesús todo lo que pasó desde la cruz, ¿verdad? Pero todo esto encaja en esta frase. Quiero que usted le preste atención a esta frase que dice: ni la muerte lo pudo retener. Ese es el tema central de toda la temática que hemos tenido en este tiempo. Antes de empezar, queremos dar los anuncios, recordarles que primero tenemos nuestra alborada de oración de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, un tiempo demasiado especial donde tanto nosotros como la iglesia se reúne para orar, para interceder por las peticiones personales, eclesiales, sobre el país y cualquier cosa que esté pasando. Ese es el tiempo especial que tenemos para que como iglesia nos unamos en oración. Los martes tenemos a las 6 de la tarde y al mediodía tenemos nuestro tiempo de ayuno, o lo que llamamos la iglesia guerrera, ¿cierto? Nuestro tiempo de ayuno. Así que los invitamos también a compartir este tiempo. El otro martes tendré también la oportunidad de estar con ustedes dando el tema, así que para mí es un honor poderles también acompañar. El día miércoles tenemos la capacitación, retornamos, habíamos parado por Semana Santa, retornamos con las clases que estamos viendo. El día sábado tenemos nuestra reunión en alternancia, tanto la de los niños como la de los adultos, a las 5 de la tarde, y el domingo tenemos la retransmisión de nuestras reuniones, de nuestra reunión de fin de semana. También recordar que tenemos dentro de la semana los espacios de edificación, espacios para que usted crezca, para que conozca al Señor, para que usted profundice un poquito en la palabra de Dios, espacios que le permiten a usted exponerse a lo que la Biblia dice y ayudarle a crecer. Y por último tenemos nuestro Congreso de Damas, que va del 20 de mayo al 22 de mayo. Damas, las invitamos a este tiempo especial, va a ser un tiempo diferente, pasando todo este tema de la pandemia y empezando con una nueva visión. Ese es el Congreso, así que están todas cordialmente invitadas. Por favor, comuníquese con la líder del movimiento, que en este caso es Liliana. Si usted tiene un líder de discipulado y grupo célula, cuéntele a esa persona para que esa persona le suba la información a Liliana y así saber con cuántas mujeres contamos para este Congreso. Y muy bien, como les decía, estamos complementando la idea de toda la temática de este mes, que es ni la muerte lo pudo retener. Quiero que tenga claro y en su corazón esa frase, porque precisamente vamos a hablar de eso. Cuando a usted le preguntan acerca de la resurrección,
de Jesús, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? ¿Es un hecho real? ¿Es un hecho ficticio? ¿Qué piensa usted acerca de la resurrección de Jesús? Perdón un segundo, voy a correr esto, es que me da miedo, yo me muevo mucho normalmente y eso es lo que quiero evitar. Que me lleve ese iPad. Muy bien. Estaba diciendo entonces, ¿qué piensa usted acerca de la resurrección? Cuando le hablan de la resurrección, ¿es un hecho real, es un hecho ficticio? ¿Qué piensa usted? Yo creo que si usted le ha prestado atención al tema de la resurrección, es un tema que debe ser demasiado profundo. ¿Por qué? Porque es uno de los ejes transversales de nuestra fe. Normalmente nosotros hablamos de ¿qué? De la muerte de Jesús. ¿Cuándo celebramos la muerte de Jesús o la conmemoramos? Porque pues no la podemos celebrar, la conmemoramos. El día de ayer, ¿verdad? La conmemoramos. Y bueno, esa es la fecha tradicional que se le ha dado a la muerte de Cristo Jesús. Pero cuando nosotros vamos en el contexto bíblico y dentro de las fechas bíblicas a estudiar acerca de la muerte de Cristo, sabrá usted que Cristo murió fue un día miércoles. Cristo murió un día miércoles. O sea que resucitó un día sábado. Bienvenidos, este es el sábado de resurrección. Claro, normalmente por todo el tema de las fechas, el calendario pasó a ser un calendario solar y eso hizo que se corrieran los días. Por eso es que celebramos normalmente el domingo de resurrección. Tranquilo, no hay ningún problema. La Biblia dice que nadie nos puede juzgar por fiestas, ¿cierto? Entonces, hay unos que lo celebran el domingo, hay otros que sabemos que es el sábado, así que no hay ningún inconveniente con eso. Lo importante es recordar el día de la resurrección. Pero por eso quiero decirle que hoy es el día de la resurrección, porque ni la muerte lo pudo retener. Y hoy estamos recordando eso, que la muerte no lo pudo retener. Ahora quiero pedirle el favor que usted me acompañe en su Biblia, en su iPad, en su celular, a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a explorar en este pasaje un poquito acerca de la resurrección. Si usted tiene para efectos de este tema, a mí últimamente me ha gustado estudiar mucho más con esta versión, la nueva traducción viviente, yo le agradecería en gran manera que la utilizara. Si no, no se preocupe, aquí en la pantalla van a salir los versículos en la nueva traducción viviente. Y bueno, yo quiero pedirle el favor que vaya por un momento al versículo 13 y al versículo 14 de 1 Corintios capítulo 15. Dice lo siguiente: pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. La Reina Valera dice: vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Creo que en este tiempo, y más en este tiempo que exige demasiadas evidencias, este tiempo es el que todo el mundo quiere que uno le muestre, le declare, le reafirme materialmente las cosas. Hablar de la resurrección es un acto de demasiada fe. De hecho, esto no es nuevo. En realidad, ahorita vamos a explorar un poquito en 1 Corintios cómo tenían esos diálogos dentro de la iglesia de Corintios. Ya estamos hablando de una iglesia constituida. A veces pensamos que los textos que aparecen en la Biblia y en especial en el Nuevo Testamento es para personas nuevas. Eso no es cierto. Aquí está ya hablándonos ¿a qué? A iglesias de personas consolidadas que ya se estaban edificando, que ya tenían procesos de capacitación, que ya se estaban multiplicando. Y mire que este diálogo acerca de la resurrección surge dentro de una de las iglesias más fuertes que Pablo fundó, la iglesia de Corinto. Y por supuesto, en este tiempo tenemos que bajarlo a nuestra realidad. Por eso vuelvo y le pregunto, cuando le hablan acerca de la resurrección, ¿para usted es un acto real? Porque si de pronto para usted no es un acto real, quiero decirle lo que dice aquí. Entonces Cristo tampoco fue resucitado, por lo cual nuestra predicación es inútil y nuestra fe también es inútil. Así que voy a apagar este micrófono y me voy. Si Cristo no resucitó, es mejor que nos vayamos a nuestras casas y sigamos nuestras vidas. Y aquellos que quieren irse dicen, gracias. ¿Cierto? Si Cristo no resucitó,
todo lo que hemos creído, todo lo que hemos fundamentado, no tiene razón de ser. Entonces, ¿sabe qué? Apaguemos este lugar, vendámoslo y vámonos. Y ya, acabemos con la conversación. Entonces aparece más adelante un versículo cuando Pablo dice, no, pero por supuesto Cristo resucitó. Y vamos a entrar en ese diálogo. ¿Por qué ellos estaban hablando? ¿Cuál era la problemática que estaba sucediendo entonces dentro de la iglesia de Corinto? Mire por favor el versículo 12, un versículo antes del que empezamos a leer. Pero dígame lo siguiente, dice el apóstol Pablo, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Mire, el énfasis del evangelio, por supuesto, es que la muerte de Cristo Jesús, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Pero si Cristo hubiera muerto solamente y no hubiera resucitado, absolutamente de nada nos sirve. Y todavía seguiríamos en el sistema sacrificial donde tocaba cada año expiar por el pecado, o sea, sacrificar un cordero para que nos perdonaran nuestros pecados. Durante un año tocaría sacrificar diferentes animales para el perdón del día, para el perdón de la tarde. Habían 2 horarios de sacrificio, 9 de la mañana, 3 de la tarde. Imagínate todo el sistema que nos tocaría manejar para poder disfrutar de la libertad de Cristo. Entonces, por eso Pablo dice, díganme, ¿por qué es que si nosotros predicamos acerca de que Cristo murió y resucitó, por qué todavía hay algunos de ustedes que no creen en la resurrección de Cristo Jesús? Es más, se lo voy a plantear en nuestras palabras. ¿Por qué todavía creemos que es como una película, que es ciencia ficción, que no es una realidad que Cristo ha resucitado? Ahora, ¿cómo hace Pablo para empezar a trabajar esta temática? Bueno, antes de eso, quiero decirle 2 cosas dentro de la problemática. La primera, este problema surgió dentro de la iglesia de Corinto, primero, porque el pensamiento griego filosófico había tomado un valor importante y relevante dentro de la iglesia. ¿Cuál era este pensamiento? La filosofía griega decía que el alma estaba atrapada en el cuerpo. Decía que estaba atrapada en el cuerpo. Y decía también que cuando moría, el cuerpo iba a la tumba, pero que el alma iba al cielo, por así decirlo, porque ellos no creían en el cielo, ellos creían en otra idea. ¿Ok? Iba al cielo. Entonces, por supuesto, ellos dentro de lo que hablaban acerca de la resurrección y de la muerte decían, por supuesto, Cristo no murió físicamente, sino murió ¿qué? Espiritualmente. Entonces hablan de la resurrección como una alegoría. Entonces ellos dicen, no, simplemente es que cuando la Biblia habla de que Cristo resucitó, cuando nos muestra acerca de la resurrección de Cristo, es que todo aquel que se ha acercado a Cristo ha resucitado en él espiritualmente. Pero no es cierto que ha resucitado en cuerpo o físicamente o materialmente. No es cierto. Esa era la problemática que estaba pasando. Por supuesto, esto dentro de la teología cobró un valor. Y por eso es que a Pablo, aquel pionero que cuida de la iglesia, le toca velar para que el fundamento de la iglesia sea sostenido. Entonces, Pablo recuerda que si Cristo no resucitó físicamente, sino que todo es una alegoría, entonces de nada sirve creer en la fe cristiana. Es más, hoy en día las iglesias se sostienen, o varias iglesias sostienen este discurso o este pensamiento, que Cristo no resucitó corpóreamente, y así solucionar muchos diálogos de muchas preguntas, porque créame que cuando una persona nace en la fe, lo primero una de las preguntas que le surgen es, bueno, ¿y de verdad Cristo resucitó? ¿Y resucitó físicamente? Entonces, para solucionar ese problema, algunas iglesias han dicho no, más bien entendamos que Cristo resucitó fue espiritualmente, y que cada creyente que ha creído en Cristo, Cristo ha resucitado en él. Pero la realidad es que Cristo resucitó de manera corpórea en su espíritu y en su alma. Y si Cristo no hubiera resucitado de esta manera, entonces la palabra glorificación no tendría valor en nuestra vida. No tendría ningún valor. Ahora sí, vamos a los hechos entonces con los que Pablo ataca este argumento. Quiero invitarle primero al versículo 1 y al versículo 3 en la primera parte.
que dicen lo siguiente: ahora, amados hermanos, permítame recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído en algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Mire, me parece muy interesante cómo Pablo toma este argumento. Le recuerda primero que él, como fundador, como apóstol, que fue a abrir el ministerio de la iglesia de Corinto, el mensaje principal de su predicación no fue otro más que la muerte y la resurrección de Cristo. Y por supuesto, por eso en este tiempo y más en Semana Santa, que conmemoramos todo el sacrificio de Cristo por el perdón de nuestros pecados, entablamos un diálogo acerca de eso. Si recordamos, el día jueves Osvaldo nos estuvo hablando de cuál fue el recorrido que Cristo tuvo que transitar hasta llegar a la cruz. No desde que le pusieron la corona, no desde que lo capturaron necesariamente, sino desde el antes. Todos los hechos antes de que fuera llevado a cabo todo el proceso de aprisionarlo, de sentenciarlo y finalmente crucificarlo. Y dentro de este diálogo vimos cómo fue probado Jesucristo por los sacerdotes, por las autoridades, por las castas que gobernaban, ¿verdad? Y lo siguiente que vimos, y que fue el día de ayer, recordando un poco el tema de la muerte de Cristo, fue todo un diálogo, y si ustedes vieron eso, por favor, si no lo vieron, por favor, véanlo. Es un diálogo tremendo que Osvaldo escribió, parece un libro redactado, de cómo fue el sacrificio de la cruz. Hay un libro que a mí me encanta mucho que se llama Él escogió los clavos. Y es un libro que hace palpable el sacrificio de Cristo. Si usted tiene la oportunidad, léalo, es muy interesante. Y yo sentí ayer, mientras escuchaba el diálogo que Osvaldo entablaba, eso mismo. Porque cada acto que sucedió, cada momento, cada situación que Cristo tuvo que vivir, desde que fue capturado, hasta que fue sentenciado, hasta que fue azotado, hasta que fue martirizado, hasta que fue crucificado, todo eso tiene un gran valor y un gran sentido. Porque Dios nunca hace nada por casualidad. Dios todo lo tiene planeado. Y por eso Pablo dice que lo que él predicó, lo que siempre predicó a la iglesia de Corinto fue Cristo, su muerte y su resurrección. Y todo lo que conlleva eso. De hecho, usted lo puede ver en todas las cartas paulinas. Los diálogos de Pablo siempre hablan de Cristo, de cómo Cristo murió, de cómo Cristo restauró a la humanidad, de cómo Cristo se levantó de los muertos. Y después de eso, invita al creyente a vivir la nueva vida en Cristo. Léase todas las cartas y va a ver que tiene el mismo contenido. Por supuesto, para las diferentes iglesias en diferentes maneras, pero es el mismo contenido central, ¿verdad? Porque todas las iglesias estaban pasando situaciones especiales y cada una de ellas necesitaba un trato especial, pero el fondo de su predicación siempre fue Cristo, su muerte, su resurrección y cómo eso transforma la vida del ser humano de gloria en gloria. O como lo dice Pablo en la carta a los Efesios, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, el cual es Jesucristo. Entonces, por supuesto, Pablo apela a su predicación, a su primer acercamiento a la iglesia de Corinto y decirle: mire, yo no les prediqué de otra cosa más, sino de la muerte y la resurrección de Cristo. Ese fue el mensaje principal. Y año tras año, por muchos años, esa fue mi predicación. ¿Sabe por qué? Y así termina en el versículo 3 en la primera parte. Porque esto fue lo que a mí me transmitieron. Pablo, cuando conoce de Cristo, conoce años después de la muerte de Cristo. Estamos hablando más o menos entre 30 y 33 años después de la muerte de Cristo, ¿verdad? Pablo fue convertido. Entonces, por supuesto, Pablo no estuvo como testigo presencial de la muerte de Jesús, pero por supuesto sabía lo que pasaba en el entorno de Jesús. Recordemos que Osvaldo nos hablaba de un pasaje en Hechos donde Gamaliel dice: si esto es de Dios, nadie lo va a poder detener. Gamaliel era el maestro de Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo. Por eso cuando Pablo dice: es que yo fui enseñado en esto, está hablando de una persona que conoce, una persona que fue instruida en la ley de Dios y que por supuesto cuando tiene un encuentro con Cristo y después de eso empieza a vivir la realidad de Cristo en su vida,
toda la teología que él tenía empieza a ser transformada. ¿Cuántos años pasaron desde que Pablo se convirtió hasta su primer viaje? 3 años. Imagínense 3 años recibiendo la misma información día tras día, que Cristo murió, que Cristo resucitó y todo lo que le conviene a eso, a la humanidad, al creyente, aquel que se ha decidido acercar a Cristo. Por eso Pablo dice, yo no les puedo hablar de otra cosa que no sea de esto, porque de esto fue lo que me enseñaron, fui instruido para hablarles acerca de eso. Entonces, la primera forma que Pablo hace para atacar esta problemática de que la iglesia de Corinto no podía creer en la resurrección de los muertos es llevándolos a ese mensaje principal con el que él llegó a hablarles. Es más, si usted tiene la oportunidad de leerse el capítulo 1, Pablo dice, mire, yo a ustedes no puedo hablarles con argumentos filosóficos, racionales. ¿Por qué? Porque ustedes son griegos. Por supuesto, ustedes me van a ganar a mí en argumentación. No tengo cómo combatir sus argumentos, pero yo sí tengo algo que ustedes no tienen. Y en el primer capítulo Pablo dice, yo tengo poder del Espíritu para poder predicarles. Y eso fue lo que convirtió a la iglesia de Corinto. Por eso Pablo tiene que recordar esa primera predicación donde mostró el poder de Dios y su fuerza a través del Espíritu para que ellos creyeran. Ahora, lo segundo a lo que Pablo acude para poder explicar un poquito son las Escrituras. Mire lo que dice el versículo 3 en la segunda parte y el versículo 4. Dice lo siguiente, Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Y lo segundo que dice, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las Escrituras. Entonces, si de pronto para aquellos que se congregaban en la iglesia de Corinto no les era suficiente que Pablo les recordara la primera predicación que tuvo acerca de la muerte y la resurrección y de la teología que venía de eso, Pablo recurre a algo mucho más poderoso que sus mismas palabras. ¿Qué? La Escritura. Entonces, la segunda forma de atacar el hecho de que la iglesia no crea en la resurrección es yendo a las Escrituras. Y seguramente Pablo, dentro de su conciencia, estaba pensando en el Salmo 22, en Isaías 53, estaba pensando en Jonás, ¿verdad? Textos que son muy cercanos a nuestra realidad. El Salmo 22 es escrito por David. David está pasando un momento difícil en su vida, pero las palabras que David expresa en este salmo son las mismas que Jesucristo expresa en la cruz. Si usted me puede acompañar un momento al Salmo 22, revisemos algunas de ellas. Al Salmo 22. Mire cómo arranca el versículo 1. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No le parece familiar? Mismo texto, mismas palabras. ¿Usted cree que Jesús por casualidad dijo esas palabras? No, porque había una profecía en el Antiguo Testamento que decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si usted tiene la oportunidad de leer más adelante, dice que él, ¿cómo se sentía? Dice el versículo 6, pero yo soy un gusano, no un hombre, todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen, este es el que confía en el Señor, entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. ¿No le parecen palabras conocidas? ¿No le dicen eso a Jesús en la cruz? Cuando se le para a este fariseo y le dice, si es verdad que este es el Hijo de Dios, entonces que Dios lo salve para que nosotros creamos. Y mientras que él decía eso, la gente en la multitud, ¿qué hacía? Se reía con malicia. ¿Por qué? Porque en su corazón querían llevar a cabo tal acto. Así que seguramente cuando Pablo dice esto en las Escrituras, podríamos decir que se está refiriendo a este pasaje. Ahora vámonos a Isaías 53,
Rápidamente, por favor. Isaías 53. Mire que en mi Biblia se me perdió Isaías. Se desapareció Isaías. No quiere que hablemos de Isaías. Mentiras. Va. Mire lo que dice el versículo 3 y vamos a arrancar desde ahí la lectura. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, fue aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado el camino de Dios para seguir nuestros propios caminos. Sin embargo, el Señor puso sobre él el pecado de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero le hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. El que no había hecho nada malo y jamás había hecho engaño a nadie, y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará, y tenga en cuenta eso, porque aquí aparece la parte de la resurrección, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Entonces seguramente Pablo está recordando que en los escritos de Isaías 53 aparece la muerte del sacrificio de Cristo, pero también aparece la resurrección. Y por último, y esto sí lo vamos a recordar ya de manos del Señor Jesucristo, porque no podríamos leer todo Jonás para poder entenderlo, vamos a Mateo 12, 39 y 40. Mateo 12, 39 y 40 dice lo siguiente. Jesús le respondió: Solo una generación maligna y adúltera exigirá una señal milagrosa, pero la única señal que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Entonces, seguramente, cuando Pablo dice las Escrituras, está tomando como base estos pasajes. Por supuesto, de Cristo hay muchísimas más profecías, muchísimas. Se calcula entre 367, 368, otros dicen que son más. Imagínense todas las profecías que hay, pero digamos que por lo menos en base, estas que leímos en esta tarde, son las que Pablo se refiere cuando dice, bueno, si no les basta la predicación que yo les llevé, entonces vayan a las Escrituras para que confirmen que Cristo murió y resucitó, porque desde el principio ese era el plan de Dios. Mire que así termina Isaías 53 cuando dice que el plan de Dios, ¿qué? Prosperará. ¿Por qué? Por todo el sacrificio que Cristo había hecho. Pero no bastándole con eso, del versículo 5 al versículo 8, en 1 Corintios capítulo 15, encontramos algo demasiado importante. Dice lo siguiente, lo vio Pedro y lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, o sea, todavía son testigos presenciales, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, eso significa la palabra aborto en la Reina Valera, no necesariamente era el aborto, sino nacer en un tiempo no correspondiente, eso era considerado aborto. En un tiempo que no correspondía, también lo vi yo.
Entonces, la predicación de Pablo, la primera fase en la que él ataca el argumento de la resurrección. La segunda fase yendo a las escrituras. Y la tercera, con testigos. ¿No le basta entonces lo que está escrito? Pues muy sencillo. El primero al que le fue contado o que Cristo se le aparece es a Cefas. Eso lo dice la Reina Valera. O sea, Pedro. Cefas es el nombre hebreo de Pedro. Pedro ya es el griego. ¿Okay? Entonces, aparece primero a Cefas. Luego dice a los 12. Y usted contará, ¿pero no murió Judas? ¿No eran 11? Bueno, ok. En el tiempo de Cristo, fueran 11, fueran 10, fueran 9, como empezaron siendo 12, se le conocían como los 12. Entonces, por supuesto, él dice, se le aparece a los 12, aunque Judas no estaba. Ahora, hay muchos teólogos que han argumentado que aparece Matías, que después se pega Pablo, que toda la cuestión. Sí, pero la referencia era general. O sea, en ese momento cuando Pablo dice que los 12 no se está refiriendo al número, se está refiriendo al grupo de personas, a esos 12. Entonces, se le aparece a Pedro, luego se le aparece a los 12, luego se le aparece ¿a qué? A 500. 500 que muchos de ellos todavía estaban vivos y que podían contarlo. Para que la gente no pensara que eran solo los apóstoles. Recuerde lo que también Osvaldo nos contaba, que los sumos sacerdotes, para poder desviar la atención de la resurrección de Cristo, fueron y le dijeron a los soldados, vea, aquí tome un billetico. Y lo que usted va a decir es que los apóstoles los confundieron, los cogieron y se llevaron el cuerpo, ¿cierto? Y que nadie sabe dónde está el cuerpo porque los apóstoles se lo llevaron. Entonces, por eso Pablo no solo se queda en la visión de los 12 o en el colectivo, sino dice, hay 500. Y de esos 500, muchos están vivos. Ahí estaban los de Maús, ahí habían otros que estaban y que no pertenecían al núcleo central de los apóstoles o los discípulos de Cristo, pero que también eran discípulos y que ellos podían contar y relatar cómo Cristo se les apareció en el camino y les acompañó. Y no solamente eso, también habla de quién, de Jacobo, ¿verdad? Habla de Jacobo o Santiago, en la Reina Valera dice Jacobo, en la Nueva Traducción Viviente ya habla de Santiago. Santiago, el que escribe la carta de Santiago, es el mismo Jacobo, se le aparece y con él también entabla un diálogo. Entonces, mire que hay muchos que vieron a Cristo y concluye diciendo, y luego más adelante se le volvió a aparecer a los 12 apóstoles, que fue cuando Cristo asciende al cielo, Hechos capítulo 1, y ya ahí empieza Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, mire cómo Pablo usa argumentos lógicos. Porque es que cuando nosotros hablamos de la resurrección, cuando nosotros decimos que ni la muerte lo pudo retener, no estamos hablando de un hecho alegórico, estamos hablando de un hecho real. Y si la iglesia de Cristo no es capaz de aceptar que Cristo resucitó de los muertos, no hemos hecho absolutamente nada como iglesia. Es necesario que a través de esto que Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto, usted y yo nos evaluemos cómo está nuestra visión con respecto a la resurrección de Jesús. Porque ni la muerte lo pudo contener. Nada lo puede contener. Ahora, podremos hablar entonces también de 10 apariciones, rápidamente las tengo aquí, que extraje de los evangelios, las mujeres en la tumba, María Magdalena, esto está en Marcos, y estoy haciendo un repaso un poco de lo que Osvaldo nos estuvo hablando, dos hombres de Maús, Pedro en Jerusalén, 10 discípulos, 11 discípulos, 7 discípulos, 11 discípulos en Galilea, 500 personas y por último, Santiago. Esos son los relatos a los que Pablo se está refiriendo cuando habla de los hechos en cuanto a los testigos. Yo tomé estos 10 para que usted los tenga en cuenta, que fueron las personas que presencialmente vieron a Cristo. De hecho, me encanta pensar en este momento, se me viene a la cabeza Tomás Dídimo, ¿se acuerda? Que le dice, Señor, yo no puedo creer que seas tú. ¿Y qué le dice Cristo? Pues hermano, meta las manos,
meta los dedos en las llagas y compruebe que soy yo. ¿Y cómo concluye diciendo después de eso? Por cuanto lo hiciste, creíste. Pero bienaventurados los que sin ver creen. Qué espectacular palabra, porque esa es la realidad. La iglesia tiene que creer. Ahora, en el versículo 11 aparece de nuevo el argumento principal del primero. Mire lo que dice el versículo 11. Así que no importa si predico yo o predican ellos. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. Porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. O sea, no importa quién es el locutor. El mensaje es el mismo. Y vuelvo y le repito, ¿cuál era el mensaje? Que Cristo murió y resucitó. Y lo que eso significa para el creyente. Ese era el mensaje. Una y otra vez. Ese era el mensaje. Así que el último acto que utiliza Pablo para contrarrestar el argumento de que Cristo no había resucitado, ¿sabe cuál era? La unidad del cuerpo de Cristo, del mismo mensaje. No como hoy en día que hay doctrinas por todos lados y cada quien hace lo que mejor le parece. No, en ese tiempo era el mismo mensaje. Y eso fue lo que dio fuerza a que las iglesias crecieran. Y por supuesto, es lo que hace que nosotros, como Senfolk Israel, crezcamos. Cuando nosotros entendamos la importancia, la vitalidad de que Cristo resucitó de los muertos y que ni la muerte lo pudo retener. Ok. Ya va mi esposa por agua. Gracias. Muy bien. Continuemos. Ahora, naturalmente, porque era de vital importancia entonces que esta iglesia creyera que la muerte no pudo retener a Cristo, o sea, que Él resucitó de los muertos. Y si usted tiene la oportunidad de leer la carta, el capítulo, este capítulo es demasiado extenso, no nos vamos a tomar toda la lectura del capítulo, que es demasiado extenso. Habla de muchas cosas, entre eso termina hablando del apocalipsis y el arrebatamiento y cómo va a ser toda la venida de Cristo. Entonces, por eso le digo que nos vamos a retener, vamos a estar solo ubicados en esta parte. Pero sí vamos a tomar secciones de lo que Pablo habla dentro de 1 Corintios capítulo 15. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces los fundamentos doctrinales de la fe no tendrían sentido. Si Cristo no hubiera resucitado, los fundamentos doctrinales de la fe no tendrían sentido. Más adelante usted puede ver cómo Pablo habla, por ejemplo, del bautismo. Y Pablo dice, pues si Cristo no resucitó de los muertos, entonces ¿para qué nos bautizamos? Se lo estoy parafraseando, muy parafraseado. ¿Para qué nos bautizamos? No nos bauticemos. Al igual que con la predicación, al igual que con la fe, al igual que con todo lo que hacemos. Si Cristo no resucitó, es que no sirve absolutamente nada. Entonces dice, ¿para qué nos bautizamos? Porque si usted me acompaña a Romanos capítulo 6, versículos 5 y 6, va a encontrar la razón. Pablo, el escritor también de la carta a los romanos, mire lo que dice en el versículo 5 y en el versículo 6. Dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Y ya con eso tendría suficiente para decir. Pero continúa diciendo, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado y dado que morimos con Cristo sabemos que también viviremos con Él. Así que naturalmente, cuando Pablo habla de los fundamentos de la fe y habla del bautismo, porque el capítulo 6 de la carta a los romanos habla sobre eso, sobre el bautismo, no solamente lo hace como una cuestión de decirle a la gente, mire, va a ser pública su fe.
Porque siempre hablamos del bautismo como eso, como una declaración pública de que yo he decidido creer en Cristo. Sino también lo habla con referencia a que el bautismo es la representación de que yo he muerto a Yacín Rodríguez, he muerto a mi vida, a mis pecados, y cuando me sumerjo en el agua, estoy siendo sepultado como Cristo. Pero cuando me sacan del agua, estoy siendo levantado como Cristo. Porque seré igual a Él. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Un fundamento de la fe, el bautismo. Si Cristo no hubiera resucitado, no sirve de nada. Otro fundamento de la fe, o bueno, cuando uso el término fundamento de la fe, voy a hacerlo más entender a lo que hacemos nosotros como iglesia. Y una de las cosas que nosotros hacemos como iglesia también, dentro de la fundamentación, es todo este tema del primer acercamiento. Nosotros hablamos del proclamar, ¿verdad? Y hablamos de algo que a muchos no les gusta hoy en día hablar, y es de esta famosa oración de fe, ¿cierto? Hay gente que dice, no, la oración de fe no tiene poder, no hace nada. Pero cuando usted lee la realidad, el fundamento de la oración de fe, que no es Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta. No, ese no es. Es Romanos 10:9-10. Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ojo, esto es lo que dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y lo segundo que dice es, y creyeres, y me encanta la King James, una Biblia en inglés, porque dice creyeres de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tremendo, porque para empezar la vida en Cristo, como muchas veces nos lo han dicho, hagamos una declaración de que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador y toda la transformación que requiere, es necesario que el creyente crea de todo corazón que Cristo fue levantado de los muertos. Y por eso concluye diciendo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree. ¿Cierto? Con el corazón se cree. Es necesario que la iglesia de Cristo recuerde que ni la muerte lo pudo retener, no como un hecho alegórico, no como un misticismo, no como un hecho religioso. Nosotros no celebramos Semana Santa porque hay que cumplir un currículum. Como iglesia hay que pasar las estaciones. No celebramos Navidad porque hay que pasar el checklist y decir, sí, Navidad. No, nosotros como iglesia lo celebramos porque es el nacimiento, la muerte, la resurrección, los hechos de nuestro Salvador. Por eso esta semana que nosotros recordamos y que seguramente usted tuvo el proceso de introspección donde usted se analizó con respecto al sacrificio de Cristo, usted puede responder a la pregunta de si la resurrección tiene ese valor importante, vital, real, tangencial en su vida. Porque si no, los fundamentos de su fe y todo lo que nos han enseñado acá, crecimiento, libro 1, seguridad, los pilares, la presencia, el perdón, el poder, el propósito y la vida eterna no sirven de nada. Y luego el desarrollo, cuando hablamos de la respiración espiritual, cuando hablamos del crecimiento, cuando hablamos de cómo caminar en el espíritu, cómo vivir la vida en el espíritu. Y luego las convicciones, cuando hablamos de cómo vivir bajo autoridad, cuando hablamos del diezmo, cuando hablamos de un montón de cosas. Si nosotros no tenemos claro lo principal, lo esencial, lo básico, todo eso es carreta. Y no sirve absolutamente nada. Y que Osvaldo, fin de semana tras fin de semana, se pare acá a predicarnos, no tiene sentido. Por eso es necesario que nosotros tengamos una visión correcta de la resurrección. Ahora, lo segundo que dice en el versículo 16 y en el versículo 17 de Primera de Corintios, capítulo 15, es algo que ya lo habíamos hablado en otro pasaje.
16 y el 17 dicen lo siguiente: y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Vuelve y utiliza el mismo argumento. Si usted ve, siempre Pablo va a hacer un cuadro comparativo en si Cristo no resucitó, entonces va a pasar algo. ¿Listo? Siempre hace ese cuadro comparativo entre una cosa y la otra. Y dice en el 17, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Y yo no sé usted, pero yo, Yacine Ángel Abdel Rodríguez Díaz, yo sí quiero ser libertado de mis pecados. Porque en mi humanidad soy terrible. Soy terrible. Ustedes ven al que canta, la cara bonita, el que habla, en mi realidad soy terrible. Y necesito de la salvación de Cristo Jesús. Que lo diga mi esposa, soy terrible. Y si Cristo no murió, no resucitó, entonces todavía soy prisionero de mis pecados. Y por supuesto, dentro de esto mismo soy culpable. Y lo que más hace el sacrificio de Cristo es recordarme que he sido libertado. Por supuesto, dentro de esto mismo, el Señor lo que desea es que la iglesia de Corinto entienda que no pueden vivir de manera libre, no pueden caminar en el espíritu, no pueden ser renovados en el espíritu de su mente, no pueden traer cosas buenas a su mente, no pueden vivir una vida donde sea de testimonio para una sociedad si no son libres del pecado. Porque el problema mayor de la realidad del mundo de hoy en día es que el egoísmo, es que la maldad, es que todo eso que existe en el mundo, que usted lo ve diariamente, y yo también lo veo diariamente, es producto de algo llamado pecado. De algo llamado pecado, que impulsa a la humanidad del ser, cuando no tiene un control a través de Cristo y del Espíritu, a actuar de manera incorrecta y a desviarse y a pensar y a hacer conforme a lo que creen más conveniente, porque el pecado original es ese, querer ser igual a Dios. El pecado original no es comerse la papaya del mal o el fruto del mal. No me gusta la papaya. Siempre he hecho el mismo chiste. No me gusta la papaya. No es comerse eso, es querer ser como Dios. Y si yo todavía insisto en que Cristo no ha resucitado, y si eso no fuera cierto, yo todavía estaría jugando a ser Dios. Lo que me impediría una relación completa y constante con Dios, que era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Ahora que Pablo, más adelante dentro de la carta, hace alusión a algo que Pablo también habla en Romanos capítulo 5, no vamos a ir allá, en Romanos capítulo 5, porque Pablo vuelve y habla acerca de lo mismo diciendo que por un hombre, Adán, y lo dice así, Adán, entró todo el pecado, ¿verdad? Pero que por Cristo entró ¿qué? La salvación para toda la humanidad. Pero le recuerdo que la salvación sin resurrección no sirve de nada. Ahora, usted me dirá, ¿pero por qué recalca tantas veces lo mismo? Sencillo, porque yo necesito que cuando usted cruce la puerta allá y usted que me está viendo en su casa y los que me van a ver el día de mañana, salgan a explorar y a seguir viviendo su vida en su realidad, no salgan pensando de la misma manera acerca del sacrificio y la resurrección de Cristo. Por eso le recargo una y otra vez. Y si usted se lee la carta, los primeros 20, 30 versículos del capítulo 15 es una repetición de la repetidera de y si Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, porque por supuesto es necesario que nosotros lo entendamos. Y más adelante, cuando habla acerca de la resurrección de los vivos, vuelve y retoma otra vez el tema de que si Cristo no resucitó, entonces no resucitamos con Él, entonces no iremos al paraíso, entonces una vaina tremenda. Pero le digo, es uno de los capítulos más largos y repite una y otra vez la misma frase. Si Cristo no resucitó, no sirve absolutamente nada. Por eso es necesario que transformemos nuestra mente. Ahora,
Si usted me acompaña a 2 de Corintios, al capítulo 5, al versículo 14 y 15, esto me acuerda, Osvaldo siempre dice, perdóneme por llevarlo a tantos capítulos. A mí también me gusta llevarlos a tantos capítulos. Todos nosotros recordamos qué versículo. El 17. Muy bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cierto? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y sí, eso es una realidad. Es una realidad en el creyente. Pero mire lo que dice versículos anteriores a ese. Versículo 14 dice lo siguiente: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. No le digo que siempre es lo mismo, es el mismo mensaje. Él murió por todos nosotros para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos. Más bien, vivirán, refiriéndose a esa eternidad, para Cristo, quien murió y por ellos. Resurrección. Ni la muerte lo pudo retener. Ni la muerte lo pudo retener. Si la muerte lo hubiera retenido, si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, recuérdelo, no sirve absolutamente nada todo lo que hagamos en nombre de Dios. No sirve absolutamente nada. Y ahí sí, entonces, aparece el versículo 17. Me fascina hacer el contexto de esa sección del versículo 17, porque normalmente uno cree que, simplemente recibí la nueva vida en Cristo, soy una nueva criatura. No, eso tiene un proceso. Hubo que pagar un precio muy alto, la sangre preciosa de Cristo Jesús, como lo dice el apóstol Pedro. Hubo un sacrificio de valor demasiado intenso, demasiado grande. Y para los que entienden mejor de todo el tema de bienes raíces, derecho y demás, derechos civiles, comerciales y demás, esto es como si usted comprara un terreno, usted pagó por el terreno, pero las escrituras no llegaron nunca. ¿Sí? ¿El terreno es suyo? Sí, claro, es suyo, usted lo pagó. Usted lo pagó, es suyo. Pero usted puede disfrutar totalmente de los derechos de eso. No, porque no tiene el título. ¿Cierto? Si Cristo hubiera muerto solamente, que ese es el pago, Él pagó un alto precio, muy alto, pero no hubiera resucitado, nunca tendríamos derecho a nada. No formaríamos parte de la familia de Dios, no tendríamos nuestra identidad puesta en Cristo, no tendríamos nuestro valor en Dios, no serviría de nada nuestra alabanza y nuestra adoración y todas las demás cosas que hacemos como iglesia, la edificación, la evangelización, todo eso no sirve absolutamente nada. Por eso, aquellos que han nacido de nuevo tienen que entender que así como Cristo murió y resucitó por ellos, debemos morir y resucitar en Él para disfrutar de esa nueva vida en Cristo, que está lejos de la culpa del pecado. Si usted todavía vive esclavo del pecado, esclava del pecado, o sea, sigue cometiendo pecados una y otra vez, le invito a que evalúe a la luz de las Escrituras esto, porque Cristo lo ha llamado a vivir una vida en plenitud en Él, donde usted entiende que el pecado ya no le gobierna, pues usted ha nacido de Él para que usted disfrute la vida de Él en usted. Eso es lo que se llama la vida intercambiada. Recuerde todo esto de Solomon y todos estos materiales que también tenemos acerca de la vida intercambiada. Muy bien, ya vamos finalizando. No tendríamos certeza y esperanza de la vida venidera. O sea, de todo lo que nos han prometido.
Porque yo no sé, yo no me hice cristiano solamente para que Dios me dé platica, carro, casa y beca y estar aquí en la tierra disfrutando de eso. Si eso fuera así, ¿sabe qué dice Pablo acerca de eso? Porque lo dice ahí en la carta, en la carta del capítulo 15. Dice que seríamos los más, o sea, la gente debería tenernos lástima. Si solo fuera a vivir la vida aquí. Fui buena persona porque me hice cristiano en la tierra. Ah, qué bueno. Y sin sentido de eternidad, pues de nada sirve. Fui bueno, sí, aquí. Pero es que después de aquí existe una realidad, a menos de que usted no la crea. Y si usted no cree que existe una realidad después de la muerte, pues lo invito otra vez a ver Seguridad. Libro 1 del programa de crecimiento que tenemos nosotros en el CENFOL, donde hablamos de la vida eterna. Mire el versículo 18 y el versículo 19 de 1 de Corintios, capítulo 15. Dice, en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, que es el pasaje que le digo, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Hay un video que siempre, pues desde que lo vi, me gusta refrescarlo en mi mente. Hay un cantante de reggaetón, yo sé, a la gente no le gusta el reggaetón. Se llama Héctor el Father, o se llamaba en el tiempo Héctor el Father. Los que le gustaban el reggaetón de la vieja época saben de quién estoy hablando. De Daddy Yankee, Héctor el Father, toda la cuestión. Bueno, muy bien, él se hizo pastor. Y una de las cosas que vi en un video que tiene él, dice, si el haber seguido a Cristo y todo lo que me ha prometido Cristo no fuera real, pero el haber seguido a Cristo me sirvió para bien, entonces yo le puedo decir que viví una vida buena. Dejé los problemas que tenía, no me separé de mi esposa. Bueno, y él empieza a contar toda su realidad por haber aceptado a Cristo. Y dice, pero si no fuera real eso, por lo menos viví en esta tierra una vida buena. Y yo he reflexionado en lo siguiente, digo, uy, claro, sí, tremendo ese mensaje, sí. Para el no creyente, pues es un buen argumento para él. Pero qué lástima vivir una vida así, ¿no le parece? Donde usted le diga a la gente, no, pero yo viví bien. Tengo una buena psiquis, tengo buenas relaciones, tengo salud financiera, tengo un montón de cosas porque seguí un libro que me enseñaba cómo hacerlo. Pero si no existe un después, ¿no le parece muy triste? A mí me parece muy triste. Bueno, de pronto es porque soy así, pero me parece muy triste. Vivir una vida sin sentido. Si es que lo que nos ayuda a caminar todos los días, a levantarnos todos los días, es que algún día nosotros diremos lo que dijo Job en el capítulo 19. Yo sé que mi Redentor vive. Y más adelante dice, yo sé que lo veré cara a cara. Eso me motiva a mí todos los días. Un día más que se acaba. Yo siempre le digo a mi esposa, ahorita el lunes cumpleaños, y le dije, uy, ya 32 años, amor, 32. Ya sí, 32 años, ya sé, estás más viejo, sí. Y yo siempre pienso en lo siguiente, perdóneme por lo que voy a decir, siempre pienso es un año que voy a empezar, donde lo voy a acabar rápido y más cerca voy a ver a Cristo. En serio, como que el sentido de vejez para mí es, me voy a morir rápido y voy a ver cara a cara a Cristo, si es que Él no me arrebata primero. ¿Por qué? Porque la vida en la tierra es eso, es un pequeño peregrinaje comparado con todo lo que significa la eternidad. Y me encanta eso de Pablo también lo dice. Dice que él esperaba ver a cara descubierta todas las promesas cumplidas, todo lo que se le había predicado, todo lo que él había predicado, todo lo que le había enseñado y le habían enseñado, verlo cumplido en la realidad de Dios cuando fuera a disfrutar de la eternidad de él. Eso da propósito, quita la lástima de la gente, porque la gente siente pesar de nosotros, ¿sabe por qué? Porque nosotros no demostramos nuestra fe. Entonces la gente dice, uy, qué lástima que eres cristiano, y uno empieza a generar unos sentidos de rechazo todos raros. ¿Qué va? Los raros son ellos, porque es que usted y yo hemos decidido creer en lo que es real,
Esto es lo real. Y por supuesto, cuando yo entiendo que ni la muerte lo puede retener, yo vivo para aquel que murió y resucitó por mí, como lo dice 2 Corintios. Así que yo no soy digno de lástima. Yo personalmente no soy digno de lástima. No sé usted. Y en su proceso, en el Señor en este momento que le esté hablando. Pero si usted no cree en todo esto que le he dicho en esta tarde, usted sí es digno de lástima. Y perdóneme que se lo diga, no es mi intención ofender absolutamente a nadie. Pero las cosas como son. O como las dice Pablo, por lo menos. Muy bien. En conclusión, por supuesto, se hace necesario que nosotros hoy, el día de hoy, que estamos recordando, conmemorando la resurrección de Cristo, nos reevaluemos en nuestra fe. No para dudar de nuestra salvación, por supuesto que no, no es mi intención, sino para ver cómo se está fundamentando ese cimiento, eso que nos enseñaron desde el principio que debía estar en nuestra vida, que es Cristo Jesús. Por supuesto, también es un llamado a que no solo de palabras confesemos que creemos en la resurrección de Cristo, sino que de corazón lo creyamos. Que sea una realidad de día a día, el sentir que nosotros junto con Cristo morimos y resucitamos para la alabanza de su nombre, para la gloria de su nombre. Y por último, porque cuando yo entiendo eso, el sentido, que es lo que vamos a hablar el martes del ayuno, vamos a hablar del propósito. Eso es lo que le da propósito. Porque muchos líderes dentro de la iglesia y fuera de la iglesia están pasando por todas estas situaciones en su salud mental. Porque se han olvidado de esto. ¿Y qué es esto? Que ya no vivimos para nosotros mismos. Ya no vivimos para agradarnos a nosotros. Ya no vivimos para vivir nuestra vida, para satisfacer nuestras necesidades. Vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que morir y resucitar junto con Él. Y si usted más adelante lee la carta a los Corintios en el capítulo 15, Pablo dice que Cristo es el primero de la cosecha y que luego vendrán muchos. Ahí estamos usted y yo incluidos. Somos esos muchos que le acompañamos. Él fue el primero que resucitó. Hubo después gente que resucitó juntamente con él. Hay un pasaje en los evangelios que dice que el día que murió Cristo hubo gente que resucitó. Y después vendrán aquellos que serán resucitados cuando Cristo venga en el arrebatamiento y seamos nosotros llevados con Él. O sea, ahí estamos incluidos. Este mensaje no solo es para recordarle la importancia de la resurrección como algo teórico, para que usted en su corazón la acepte y la viva. Y por último pasaje que nos acompaña en esta tarde, Mateo 22, del 31 al 32, un pasaje muy conocido, y voy a hacer el énfasis en la parte final. Mateo 22, del 31 al 32. Dice, ahora bien, en cuanto si habrá una resurrección, está hablando Jesucristo, de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Dios es un Dios de vivos. Dios es un Dios de aquellos que han entendido que la vida eterna se disfruta desde ya, desde la hora. La vida eterna no es un lugar al que vamos a llegar, eso forma parte de otra cosa. La vida eterna se vive desde el momento en que usted aceptó a Cristo en su vida. Porque a eso fue lo que dijo Jesucristo en Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesús el Cristo al que has
enviado. Por supuesto, el sentido de la vida eterna se vive desde ya, porque Dios no es un Dios de gente muerta. Y si usted en este momento está pasando por un tiempo donde su fe, su espiritualidad, usted siente que se está muriendo, yo le invito a recordar esto, porque a Jesús no lo retuvo la muerte. No lo retuvo la muerte. Y si a Jesús no lo retuvo la muerte, usted tampoco. En el ya y en el ahora y en el futuro. Y es momento de levantarnos como iglesia y declarar que estamos vivos para Él y muertos para nosotros mismos. Porque Dios es el Dios de vivos. ¿Usted lo cree? ¿Qué le parece si usted se levanta y oramos entonces? Cerramos este tiempo. Voy a pedirle el favor a mi esposa si me apaga la luz de ella, por favor, al viejo Dani. Gracias. No sé, este último tiempo oscuras, los que están en vivo lo van a asumir de la misma manera, en vivo en sus casas. Este último tiempo lo he pedido así, porque quiero que usted imagine lo siguiente. Cristo lleva 3 días en un lugar así, oscuro, donde la desesperanza, donde la tristeza, donde la angustia de aquellos que se quedaron en la tierra está a flor de piel. Los discípulos de Cristo estaban pasando un momento muy difícil, no solamente porque les mataron a su maestro, sino porque su esperanza en Él había sido destruida por la muerte de Cristo en la cruz. Porque ellos habían asumido que este era el final, un lugar así, oscuro, un lugar oscuro. Así que esto nos debe recordar la tumba de Jesús. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda, nos reafirma todo lo que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque esta es la conclusión de una semana donde seguramente, Señor, hemos podido recordar, conmemorar todo lo que tuviste que vivir. Y en esta tarde no es para menos. Padre, lo primero que queremos hacer dentro de esto es agradecerte por esa gran prueba de amor. En el libro que le digo que me gusta, de Él escogió los clavos, hay una sección que me parece impresionante, que siempre me ha parecido impresionante. Y es que el autor de este libro dice que si el soldado romano no hubiera utilizado el martillo y no le hubiera clavado el clavo, Jesucristo se hubiera levantado y se hubiera clavado los clavos Él mismo. Por eso el libro se llama Él escogió los clavos. Porque eso es lo que Cristo te ama, que hasta Él mismo se clavaría en la cruz por ti y por mí. No porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, perfectos, porque tengamos recursos, porque estemos en lugares de privilegio, no. Porque a la final, después de muertos, todo eso se quedará aquí en la tierra y estaremos a cara descubierta delante de nuestro Señor, tal cual somos, sin nada. Así que si Dios nos eligió a ti y a mí, fue porque dentro de su soberanía Él decidió amarnos a nosotros. Gran prueba de amor es su sacrificio. De ahí es que Pablo dice: ojalá algún día logramos entender la anchura, la profundidad, la longitud del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. O como lo dice en Romanos: si Dios nos entregó con Él todas las cosas, ¿cómo nos las negará? Por eso después dice: les aseguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni potestades, ni lo porvenir, ni el presente, ni tormenta, ni calamidades, nada
nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Así que gracias, Jesús. Gracias por tu sacrificio, por todo lo que tuviste que vivir, Señor. Por cada azote, por cada humillación, por cada mirada, Señor, llena de maldad, como lo dice el Salmo 22. Gracias, Señor. Gracias porque soportaste eso, la humillación de la creación, de aquellos que tú creaste con amor. La soportaste porque nos amabas y sabías que era necesario llevar a cabo ese sacrificio. Pero también, Señor, gracias porque así como lo estamos representando en esta tarde, en este momento, todas las luces apagadas, tú tuviste que vivir, Señor, o estuviste en tu cuerpo en un lugar oscuro, donde el dolor, la tristeza, la angustia, como ya lo dijimos, era lo que estaba a flor de piel. Pero gracias, Señor, porque en ese tiempo donde estuviste tú sepultado, esos 3 días, como lo dice el apóstol Pablo, subiste a lo más alto y luego descendiste a lo más profundo. No te quedaste quieto, porque nada te puede contener, Señor. Nada te puede contener. No existe algo que contenga al Dios viviente, al Dios de vivos. Él es el Señor de la muerte. Por eso Él también dijo que si Él quería se quitaba su vida y después la volvía a tomar. Que no hay nada, no hay nadie que pueda detener a Cristo Jesús. Así que también, Señor, dentro de esto mismo, queremos recordar que resucitaste al tercer día, que te levantaste de los muertos y que la victoria vino con Él. Queremos recordar que todas las promesas que en el Antiguo Testamento se habían escrito de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, de ese Mesías sufriente, que se iba a levantar de gloria y que después iba a reinar, se van a cumplir, porque ahí está nuestra esperanza. Si tú no hubieras resucitado, Jesucristo no habría reinado después. Pero gracias, Señor. Gracias porque algún día estaremos junto al Padre, disfrutando de todas aquellas cosas que tú nos prometiste, porque fueron cumplidas desde el momento que te levantaste de la tumba y saliste y recordaste a tus discípulos, a tus apóstoles, la importancia de predicar todo lo que les habías enseñado y luego de ir a esparcir ese mensaje. Y por eso nosotros estamos aquí, Señor, porque hubo gente que creyó que tú eras un Dios de vivos, que traías vida y vida en abundancia. Así que por último, en este momento de oración, yo quiero invitarte a que tú, delante de la presencia del Señor, pongas a los pies de esa cruz todas tus quejas, tus molestias, tus angustias, tus afanes, todas aquellas cosas que en tu espiritualidad tú sientes que no te permiten crecer en tu hombre o en tu mujer interior. Porque recuerda, Él te trajo libertad. Y la resurrección nos recuerda eso, que somos libres, que ya no estamos sometidos al yugo de la esclavitud del pecado, que los viejos rudimentos quedaron atrás, que todas las acciones de la carne en nuestra vida no tienen autoridad, porque si Cristo se levantó de los muertos, nosotros nos hemos levantado con Él. Así que, como una invitación especial en este día, yo te invito a que te levantes. A que te levantes, porque Dios no es un Dios de muertos, ni de muertos físicos ni de muertos espirituales. Es un Dios de vivos. Y Él te ha llamado a vida en Él. Oremos el nombre del Señor.
Así es, Señor, gracias. Gracias porque ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Gracias porque en ti están hechas todas las cosas. Por ti, Señor, podemos nosotros vivirlas y entenderlas. Gracias porque es tu Espíritu el que nos lleva de gloria en gloria a entender la plenitud de Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos por esta tarde y por este tiempo. Quedamos en tu hermosa presencia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, tanto los presentes como los virtuales, como el día de mañana. Les recordamos nuestras actividades para que las tengan todas presentes. Retomamos, seguimos. Y bueno, tengan ustedes una feliz semana y el Señor les guarde. Muchísimas gracias, que estén muy bien.